En este vídeo vamos a hablar de la mente, de los pensamientos que constantemente crea y los sentimientos que después emergen. Seguro que a ti también te pasa lo siguiente. Estás pensando, de pronto reparas, ¿cómo he llegado a este pensamiento? ¿En qué estaba yo pensando al principio? ¿Cuándo me distraje y perdí el hilo? ¿Por qué tengo tantos pensamientos intrascendentes y negativos? Verás, el trabajo de la mente es producir pensamientos constantemente. Dicen los expertos que podemos llegar a tener más de 70.000 pensamientos al día. Por lo general, tus pensamientos no son una imagen acertada de la realidad, son el resultado de una amplia y compleja interacción de expectativas, experiencias pasadas, deseos, anhelos, miedos, creencias, valores, condicionamiento. Los pensamientos son eventos mentales que suceden continuamente en nuestra psique, pero no representan la totalidad de nosotros y muy posiblemente ni siquiera sean ciertos. Tener pensamientos es natural, sin embargo, cuando los pensamientos suceden de forma caótica y nos hacen sentir abrumados, esto refleja una deficiencia en nuestras cualidades mentales. La buena noticia es que podemos fortalecer nuestras capacidades cognitivas. Podemos aquietar la mente, y con aquietar la mente no me refiero a dejar de tener pensamientos. Nada de eso. Aquietar la mente significa no agitarte por tus pensamientos. La quietud interior no es ausencia de pensamiento, sino ausencia de reacciones apresuradas cuando los pensamientos se presentan. Es así como reducimos la tensión disfórica que nos agobia y nos limita. Una premisa actual de la neurociencia sugiere que nuestros pensamientos, comportamientos y nuestra percepción subjetiva de lo que nos sucede transportan información a los distintos circuitos del cerebro y lo modifican en tiempo real. La neuroplasticidad es el nombre con que describimos esta increíble capacidad que nuestro cerebro tiene para recablear sus circuitos en tiempo real, cambiándose físicamente a sí mismo. Y esta neuroplasticidad depende tanto de nuestra interacción con el entorno exterior como nuestra personalidad, nuestra mentalidad y nuestra actitud. Con cada pensamiento, sentimiento, emoción, hábito, acción, resultado e interpretación de lo sucedido, las neuronas aprenden a conectarse y crear nuevos circuitos. El cerebro, por lo tanto, no es una entidad permanente, sino que cambia activamente y se reconfigura a sí mismo en función de múltiples factores de nuestra experiencia vital. Y la atención es el elemento que cohesiona los mecanismos de la neuroplasticidad. Cada vez que atendemos a algo, un grupo de neuronas se disparan juntas y se conectan. Se aseguran así una comunicación fluida y eficiente, de modo que, en el futuro, podrán compartir sus enlaces electroquímicos con mayor facilidad. Con ello, los estímulos a los que atendemos, ya sean pensamientos o eventos del mundo exterior, tendrán más opciones de ganarse nuestra atención sobre los miles de millones de estímulos disponibles en el entorno. La creación de estos circuitos o constelaciones neuronales es, por lo tanto, resultado directo de nuestro estado de atención que esculpe nuestro cerebro en tiempo real. Ante cualquier fijación mental o conducta adictiva, el cerebro no tiene más remedio que dedicarle todos los recursos psíquicos disponibles al evento o pensamiento en cuestión, y lo hace reforzando las conexiones neuronales. Crea circuitos especialmente poderosos que atrapan nuestra atención. Pensamos más y más de lo mismo, o hacemos más y más de lo mismo de forma automática y compulsiva. Una realidad personal inundada de sufrimiento tendrá mucho que ver con un cerebro depresivo, ansioso y miedoso, y un cerebro de estas características sería el resultado de una experiencia mental inundada de pensamientos amenazantes y una actitud poco resiliente en la que fácilmente nos sentimos abrumados. Nuestra negatividad nos empuja a percibir nuestra realidad como extremadamente triste y dolorosa, y con ello creamos un cerebro miedoso que restringe la capacidad de enfrentar la adversidad. Pero podemos cambiar nuestro cerebro cambiando nuestro foco de atención. El simple acto de reenfocar la atención le entrega nueva información al cerebro,
ya que un cambio de atención es, en sí mismo, un cambio de pensamientos, comportamientos y puntos de vista. Y un nuevo cerebro resulta en una nueva vida, porque el cerebro es en gran medida un creador de tu realidad personal. De hecho, mucho de lo que vemos es creado exclusivamente en el cerebro. Solo una pequeña fracción de los inputs recibidos por el lóbulo occipital proceden directamente del mundo exterior. El resto procede de la memoria y de los módulos de procesamiento de la percepción. Así pues, cambiar nuestros pensamientos no es algo que forzamos, es el resultado directo de fortalecer nuestra atención plena, que como ya hemos ido viendo, es una virtud que resulta de dos capacidades: observación y concentración. La mayoría de nosotros solemos tener fuertes conexiones neuronales en la corteza prefrontal ventromedial, el llamado centro del yo del cerebro. Esto nos vuelve más propensos a experimentar pensamientos repetitivos sobre nuestras vidas, sobre nuestros errores, sobre los errores que hemos cometido, sobre lo que la gente piensa de nosotros. Pero la observación de nuestros pensamientos en atención plena debilita las conexiones de este centro del yo del cerebro y fortalece las conexiones en la corteza prefrontal lateral, o el centro de evaluación del cerebro, que nos ayuda a pensar de forma diferente acerca de nuestros problemas y dificultades con mayor perspectiva y claridad. Como ves, la observación de tus pensamientos genera de forma natural una metacognición que te lleva más allá de tus procesos de pensamiento habitual. Nuevos pensamientos comienzan a surgir en el campo de la conciencia. Aprender a observar tu experiencia mental en completa calma es el comienzo fundamental de tu transformación mente-cuerpo. Este camino de transformación es deleitable, pero no es un camino de rosas. A medida que avanzas en tu práctica introspectiva, vas a confrontar aspectos de ti que niegas, rechazas o tratas de evitar. Y al observarte, inevitablemente vas a topar con tu propia negatividad y desidia. Aprender acerca de nuestra propia negatividad es muy importante, ya que la negatividad nos toca a todos. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a la negatividad. El cerebro se mantiene por defecto en un estado vigilante asociado a estados de ansiedad y detecta información negativa más rápidamente que la positiva, ya que el cerebro reptiliano y el cerebro límbico o emocional han estado evolutivamente trabajando más tiempo en esta detección de peligros, mientras que las funciones cerebrales superiores son relativamente recientes. Dicen los neurocientíficos que se requieren 5 interacciones positivas para lograr el mismo peso específico en el cerebro que una interacción negativa. Es decir, debemos esforzarnos para favorecer interacciones positivas, edificantes, puesto que el cerebro, de forma natural, tiende a centrarse más en las negativas. Se ha demostrado en diversos estudios que 1 minuto entreteniendo el cerebro en un pensamiento negativo deja nuestro sistema inmunológico en una situación delicada durante 6 horas. El estrés derivado, esa sensación de agobio permanente, produce cambios sorprendentes en el funcionamiento del cerebro y en la constelación hormonal. Tiene la capacidad de lesionar neuronas de la memoria y del aprendizaje localizadas en el hipocampo y afecta a nuestra capacidad intelectual porque deja sin riego sanguíneo aquellas zonas del cerebro más necesitadas para tomar decisiones adecuadas. El pensamiento negativo también provoca que las mitocondrias, las centrales energéticas de la célula, dejen de funcionar correctamente, con lo que éstas no reciben suficiente energía. Esta falta de vigor nos va mermando interiormente y puede derivar en episodios de ansiedad y depresión, que básicamente son respuestas disfuncionales ante el estrés. La hostilidad cínica, una tendencia emocional a la ira, el enojo, la desconfianza o la autocrítica, esa especie de lástima por uno mismo, enmascarada en automejoramiento, también tienen efectos devastadores en nuestro organismo. El problema del pensamiento negativo es que no resuelve nada. Por más que parezca que nos ayudan a refinarnos, el cinismo, la crítica y el juicio hacia uno mismo y hacia los demás no son formas de autodesarrollo. Lo único que logran es
iniciar una respuesta de amenaza en nuestro organismo y limitar nuestros recursos. Otros patrones de pensamiento perniciosos, como la mente errante, la rumiación, las quejas y el pesimismo, también influyen negativamente en tu equilibrio, y lo mismo sucede con la supresión de pensamientos. Cuanto más tratamos de apartar nuestros pensamientos perturbadores, con más fuerza se manifestarán. Un fenómeno que el doctor Daniel Wegner denominó el error irónico. Cuando operamos desde esta reactividad impulsiva, la mente carece de profundidad. No encuentra soluciones creativas a nuestros desafíos y se queda enredada. Se pierde en la tormenta que tiene lugar en la superficie, olvidando que las aguas profundas de la mente están en calma. Para encontrar esa quietud, solo tenemos que sumergirnos. Cuando reunimos el coraje, la voluntad y la resiliencia para lanzarnos en las aguas turbulentas, accedemos al sosiego del momento presente, el único momento del que todos disponemos. Cuando un pensamiento o un sentimiento aparecen, los reconocemos. Nuestra atención es el agente que nos permite esta observación consciente. Normalmente, los pensamientos y los sentimientos van de la mano. Se alimentan los unos a los otros. Por ejemplo, un pensamiento pernicioso surge y tras ello sientes miedo. Si observas ese pensamiento, te darás cuenta de que sientes miedo. Lo reconoces como miedo y reconocerás también que brota de ti. Mientras estés presente, no te ahogarás en tu miedo. De hecho, comienzas a transformar tu miedo en el mismo momento en que lo iluminas con la luz de la conciencia. Tu respiración no solo te permite sostener tu atención, sino también calmar tus sentimientos agitados. Tu atención y tu respiración sosegada te calman. Calmas tu sentimiento con solo estar con él en plena conciencia. Por lo tanto, surja lo que surja, no lo evites ni le restes importancia. Observa y respira, y esta calma te permitirá liberar el sentimiento, dejarlo ir. Reconoces el pensamiento y reconoces el sentimiento. Te permites estar con ellos y los calmas. A medida que respiras, los liberas. Estos serían los pasos esenciales de tu práctica, y la ecuanimidad es la virtud que te ayuda a sostener esta plena conciencia, tu capacidad de observar sin apegos ni rechazos. No se trata de observar con indiferencia, sino sin reacción ciega y apresurada. Creamos un ambiente interno donde tu unidad psicosomática en mente-cuerpo puede comenzar a recuperar su equilibrio tras la prolongada exposición al estrés, el miedo y la ansiedad. Los contenidos mentales son como nubes en el cielo o como el curso de un río. Observa cómo surgen y cómo se desvanecen, cómo siguen su propio flujo. Ahora están aquí, ahora ya no están, y cuando se marchan, nuevos pensamientos llegan. No tienes por qué darles un significado subjetivo o anclarlos a una idea de bien o de mal, de correcto o de incorrecto, de propio o de impropio. Observa sin participar subjetivamente, sin reaccionar caóticamente. Durante tu práctica, pensamientos incómodos surgirán. No los rechaces. Siéntete bien con lo que surge. Nuestra mente, confusa y distorsionada, se ha quedado fijada en los contenidos negativos y los recupera una y otra vez de nuestra memoria. O bien, ha creado esa curiosa habilidad de imaginar futuros potencialmente negativos, dramáticos o catastróficos. Durante tu práctica, pensamientos amables también surgirán. No te apegues a ellos. Apego y rechazo subyacen a toda experiencia de sufrimiento. Es por ello que aprendemos a observar sin rechazar lo que nos incomoda y sin apegarnos a lo que nos agrada. Mientras que la mente condicionada juzga y etiqueta los pensamientos, el observador simplemente observa con ecuanimidad sin entrometerse. Algunos pensamientos nos hacen sentir bien, mientras que otros nos llevan a lugares donde no queremos estar. Sin embargo, durante la práctica no rechazamos lo que nos incomoda ni nos quedamos atrapados en lo que nos gusta. Observamos desapegadamente, con total ecuanimidad. Observamos los contenidos que aparecen, se desarrollan y desaparecen sin participar.
Somos observadores, testigos de nuestra experiencia interna. Al hacer esto, el músculo del observador crece y se desarrolla. Nuestra capacidad de prestarnos atención se vuelve vigorosa con práctica. Vamos aprendiendo acerca de nosotros mismos. Y cuando la mente divaga, saltando de pensamiento en pensamiento, como un mono salta de rama en rama, tu respiración te reconecta con la experiencia presente. La mente de mono es el nombre que le damos a ese extravío de nuestra tendencia natural al pensamiento. Los seres humanos estamos biológicamente predispuestos a pensar acerca de las experiencias pasadas y acerca de las posibilidades futuras, pero ya hemos visto que el pensamiento descontrolado responde a una deficiencia en nuestras capacidades cognitivas naturales. Cada vez que un pensamiento surge, la mente nos pide atención a ese contenido que ha generado, pero rápidamente salta hacia otro pensamiento y después otro y otro en una cadena sin fin. En nuestra práctica, cada vez que nos distraemos, nosotros le decimos gentilmente a nuestra mente, mira cómo respiro. Entonces observamos sosegadamente nuestra respiración. Nuestra actitud diestra y nuestra respiración nos ayudan a reunificar la atención cuando ésta se había extraviado, saliendo instantáneamente del caos de la reactividad inconsciente que activa una respuesta de estrés, ansiedad y miedo en el sistema nervioso. Habituado a saltar impulsivamente, el mono pronto se distraerá y volverá a saltar, pidiéndonos atender a nuevos pensamientos. Es totalmente normal. Es lo que el mono hace. Cuando nos damos cuenta que hemos perdido nuestra atención, volvemos a decirle amablemente, mira cómo respiro. Cuando el mono salta y nos vemos atrapados en las piruetas de la mente, puede que tardemos en darnos cuenta de lo perdidos que andamos. No pasa nada. Lo importante es que una vez que nos hemos dado cuenta, regresamos a una actitud de calma y sosiego y redirigimos el flujo de la atención a la respiración, que sucede por sí misma y de forma natural. El mono se distrae y salta con gran facilidad. No suele mantenerse atento por mucho tiempo. Después de unas pocas respiraciones, saltará. Nuestra reacción más común es sentir que hemos fallado. Nada de eso. No permitas que esta trampa del ego se manifieste. Ser conscientes no es el resultado de un proceso mágico. La luz pura de la conciencia que corta las distorsiones de nuestra ignorancia y nuestros patrones habituales siempre está ahí, siempre ha estado ahí y siempre lo estará. Se trata simplemente de tener la clara intención de permitir que la conciencia emerja a través de la experiencia directa que nos da la práctica regular de la atención plena. Es una cuestión de actitud. Recuerda, cuando tus pensamientos hacen que surja en ti un sentimiento de tristeza, reconócelo. Un sentimiento de tristeza acaba de surgir en mí. Si el sentimiento de tristeza persiste, continúa reconociéndolo. Todavía tengo un sentimiento de tristeza. Si tu mente salta de pronto a un pensamiento irrelevante, como «Qué poco amable es María Antonia, ayer se portó fatal», reconoce este nuevo pensamiento y si sientes que te distraes, vuelve a la respiración una y otra vez. Cada día te tomas el tiempo para sentarte y sentirte en plena conciencia. Cada día vas mostrando una mejor versión de ti, más serena y más consciente. Mostrar la mejor versión de nosotros mismos es el resultado de hacer las cosas mejor, solo un poco mejor que el día anterior. La transformación debe ser vista como un proceso gradual. El objetivo no es hacer enormes saltos repentinos, sino más bien mejorar las cosas en una base diaria. En lugar de tratar de dar grandes pasos, nuestra transformación debe sostenerse con perseverancia, pequeños cambios, pero constantes día a día. Pequeñas decisiones, pequeños actos sostenidos que de forma acumulativa marcan la diferencia. Pequeños cambios aumentan el interés y la motivación porque activan reacciones dopamínicas y preparan al cerebro para que se abra a un nuevo aprendizaje. En este caso, el aprendizaje del equilibrio mente-cuerpo, la atención plena y la plenitud. La novedad provoca que una serie de sistemas cerebrales se activen
y el más importante de todos ellos es el sistema de la dopamina. La dopamina está muy involucrada en el aprendizaje y la memoria. Cuando se libera dopamina, es una señal directa al cerebro para indicarle que es el momento de prestar atención y empezar a aprender acerca de lo que está pasando. Las actividades rutinarias no suponen ningún desafío para el cerebro. Hacer siempre lo mismo no promueve la creación de nuevas rutas y conexiones y deriva en la llamada neurorrigidez. Al utilizar siempre los mismos circuitos y las mismas funciones, nuestro cerebro se estanca, se vuelve inflexible y no evoluciona. El hábito repetitivo no requiere de ninguna atención durante la ejecución de las tareas. Al convertirse en algo automático e inconsciente que no representa ningún reto, el cerebro rápidamente deja de prestar atención. Intenta algo nuevo, cambia tus rutinas, enfréntate a nuevos retos. Esto mantendrá a tu cerebro sano, atento y equilibrado. Así pues, como siempre digo, sostén tu autoconciencia con actitud y para ello necesitas fortalecer tu voluntad. Prestarnos atención plena es también un ejercicio de voluntad. La voluntad actúa a través de la atención. La atención voluntaria filtra la información indeseable. Cada estímulo de nuestro ambiente exterior incide en nuestra conciencia tratando de llamar nuestra atención. Lo que nos predispone a recibirlo o a ignorarlo no es el estímulo en sí mismo, sino el estado de atención. Nuestra voluntad nos permite atender a un objeto y mantenerlo claro y fuerte en la mente, dejando que todos los demás, sus rivales por la atención y consiguiente acción, se disuelvan. Es decir, nuestra atención voluntaria magnifica, estabiliza, clarifica y da predominancia a un pensamiento respecto a muchos otros pensamientos o a una actitud respecto a muchas otras actitudes. La introspección, la atención plena y consciente, redibuja los contornos de la mente y al hacerlo reconecta los circuitos cerebrales. Tal y como nos muestra la neurociencia, la atención es el elemento que hace posible la neuroplasticidad y la voluntad es la virtud que permite esta transformación. Sentarte y sentirte, realizar tu práctica diaria es un esfuerzo de atención voluntaria. Voluntad y atención son las claves para lograr tu equilibrio. Recuérdalo cada vez que tu mente dispersa trate de distraerte y despistarte. Durante tu práctica de atención plena, el cerebro seguirá con su tendencia natural a rastrear amenazas y peligros en tu memoria, haciendo que tu mente vague descontroladamente. Cuando las imágenes incómodas emerjan, observa con ecuanimidad y regresa a tu respiración. Recuerda que no eres lo que observas, tú eres el observador objetivo, consciente, impasible, atento de tu propia experiencia interna.